Venga, perfecto. Muy buenos días. Estamos en una nueva sesión del SharePoint Live Saturday Live y hoy nos vamos a hablar, vamos a hablar en este caso, lo primero, dar el agradecimiento que lo hemos hecho de manera privada, pero darlo también a nivel público porque sin todos estos patrocinadores sería imposible hacer una sesión que dura ya, este es el tercer día y que parece que no, pero lo vuelvo a decir públicamente, Fernando se ha pegado un currazo tremendo y por Sin supuesto duda, todos sí. los patrocinadores que hacen que todo esto sea posible y que animamos a que el año que viene tengamos que poner incluso dos slides porque con una sola no sea suficiente para la cantidad de patrocinadores que tengamos. Bueno, la sesión no la doy solo, la doy con mi compañero David, compañero en Prodware y que ya ha dado alguna que otra sesión en este evento, pero vamos a permitirle que se Sí, presente de buenas a nuevo. todos. Bueno, ya estuve yo esta mañana en la primera sesión del día con Gonzalo. Pues me llamo David Lorenzo López y trabajo en Prodware, como ha dicho Jorge. Somos compañeros del departamento de Power Platform. Actualmente trabajo como arquitecto de Power Platform en varios proyectos y bueno, vengo sobre todo de experiencia en el mundo High Code o Pro Code. De 10 años en .NET, trabajando sobre todo en la parte web, pues construyendo aplicaciones web con APIs, bases de datos, etcétera. Y también los últimos 6 años, pues trabajando sobre todo en Azure, ¿vale? Así que ya en los últimos 2 años, año y medio, pues es cuando hemos saltado a Power Platform y muy contento, la verdad, de compartir pues el conocimiento que vamos adquiriendo con la comunidad, también aprendiendo de todos los compañeros que se animan a compartirlo y nada, aquí a compartiros hoy algunas cositas con mi amigo y compañero Jorge. Hemos dejado también el QR con el enlace a LinkedIn por si cualquier persona quiere hacer algún tipo de pregunta, aparte del enlace a Twitter, o yo lo sigo llamando Twitter por mucha X que se llame, Sí. y lo tenemos por aquí. Bueno, yo también he dado alguna que otra charla. Mi nombre es Jorge Fernández, soy Senior Profe Power Platform, compañero de David en Prodware. Ahí tenéis mi Twitter y tenéis también el QR hacia mi LinkedIn. Yo llevo algunos años más pues picando un poco de código, básicamente porque, aunque no lo parezca, o sí, tengo unos pocos más de años que David, y quieras o no, pues te da para que la experiencia sea mucho más amplia en muchas cosas, sobre todo en durabilidad de tiempo, porque la verdad que es un auténtico crack y es un placer tener a David como compañero y como amigo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues antes de todo, queríamos, si os parece bien, hemos dado y se han dado muchísimas charlas en esta conferencia, en esta Microsoft 365, hoy Saturday Live, y habíamos quizás visto vale, que todo el mundo da o empieza diciendo, oye, podéis hacer esto, podéis hacer lo otro, pero queríamos dar el punto de vista de que, vale, me siento delante de mi ordenador, pero ¿cómo empiezo? Es decir, no tengo cuenta de desarrollador, no tengo cuenta de nada, aunque sea gratuita, ¿por dónde empiezo? Entonces, hemos Mm, compartido la URL y el QR apunta hacia el mismo sitio de cómo crearse un perfil de desarrollador. sí. Entonces, en este caso, ahí está la URL para que el que quiera se pueda crear el perfil y pueda interactuar con las diferentes demos que se han hecho en esta sesión, ¿vale? Esto lo hemos comentado esta mañana, lo he comentado yo en la sesión con Gonzalo. Al final, con un poco hemos llegado a justo al final y no lo hemos compartido, así que nos ha parecido bien aquí que lo tuvierais todos para poder, pues que os creéis un Sí. tenant y poder probar todo lo que estamos haciendo Ujú. eh, vosotros mismos, ¿vale? Vale, la dejo un poquito más por si alguien quiere compartir el QR, un par de segundos, y nos vamos a lo que es la charla. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la delegación en SharePoint usando Graph API, pero esto básicamente es lo mismo que está puesto en el slide. ¿Qué es esto? Pues vamos a ver. Nosotros, cualquier usuario cuando usa low code, en este caso una Canvas app, se da cuenta de que cuando queremos actuar con distintas fuentes de datos, que ya ahora lo veremos y lo expandimos más en profundidad, tenemos un problema que es que
quieras o no, la aplicación es una aplicación que está ejecutando a nivel de front. Es decir, tenemos un problema en cuanto a la capacidad de procesamiento de distintos tipos de datos y sobre todo por volumetría. ¿Qué quiere decir esto? Es que en una aplicación de front no podemos atacarle con toda la cantidad de datos que necesitemos, porque quieras o no, al final terminamos desbordando, por mucha máquina que tengamos, mucho procesador y mucha RAM, terminamos desbordando lo que sería la aplicación, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a explicar lo que sería el concepto de delegación, pero vamos a entrar en profundidad en explicar qué es cada cosa. ¿Qué vamos a entender por delegación? Delegación, vamos a poner un referente en cuanto a la programación de front y de back. Para que os hagáis una idea, por defecto, cuando llamamos a cualquier tipo de dato, lo que tiende la aplicación en Canvas, lo que tiende el Power App es a intentar traerse esa fuente de datos hacia el front y en ese front intentar procesar todos esos tipos de datos. ¿Qué pasa? Que cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de fuente de datos que nos tengamos por defecto sin el concepto de delegación, es decir, por el concepto default, va a tener un máximo, por defecto de 500 registros. Ese límite se puede superar hasta un máximo de 2000, pero por defecto va en 500, que ahora lo veremos. ¿Qué queremos hacer aquí? Pues queremos demostrar con una app que, por lo general, cada vez las Canvas Apps son aplicaciones que se usan más en el concepto empresarial y que es muy raro que cualquier empresa vaya a trabajar con una volumetría, sea la tabla que sea, de menos de 500 registros. Lo vamos a decir de otra manera. ¿Qué pasaría si queremos venderle un producto en low code? O sea, estamos potenciando los beneficios de Power Platform y de su plataforma en general, del Dataverse, pero ¿cómo le explicamos a un cliente que por defecto no se va a poder traer más de 2000 registros al front? Es decir, esas consultas te va a preguntar, vale, perfecto, tu producto es muy bueno, pero no me sirve. Sí te sirve. O sea, ahora vamos a explicar qué es lo que tenemos que hacer. Como he dicho, ya hemos explicado lo que serían los límites de una Canvas App. Una Canvas App, como se ejecuta en front, al final, el problema que tiene es la volumetría de datos. Es decir, cuando consulta datos no puede acceder a un número bastante alto. ¿Por qué es necesaria? Pues es necesaria básicamente por lo que hemos dicho. Si tú quieres vender un producto, tiene ese producto que garantizar a la empresa o al cliente final que va a poder cumplir con todas las expectativas. Y sobre todo en el mundo que nos rodeamos, poder luchar, entre comillas, con las personas que piensan, que todavía por desgracia hay muchos, que este producto no tiene salida por mucha apuesta que haga Microsoft, que es totalmente lo contrario. Es decir, me voy a algo custom porque hago custom. Aunque tarde más, puedo hacer lo que quiera. Esto no es custom, pero puedes hacer lo que quieras también. Lo único que hay que saber hacerlo, ¿vale? Que es lo que vamos a intentar explicar. Lo segundo, cuando llegamos a un cliente y queremos venderle una aplicación, lo primero que tenemos que saber para saber si esto es aplicable es saber cuál es su fuente de origen de datos, porque como veremos más adelante, iba a decir que no cualquier tipo de fuente se puede delegar por defecto, pero hay formas de hacer que cualquier tipo de fuente sea delegable. Y luego veremos uso y aplicaciones, límites, y por supuesto, como en cualquier charla, habrá tiempo para un demo time. Vamos a volver a explicar y profundizar en qué es la delegación. Este meme a mí que me encanta y creo que viene al pego para poder explicarlo. La delegación, como hemos dicho, se entiende el proceso de no realizar por ti mismo la acción, entendiendo por ti mismo que sea la capa front, que sea la Canvas, porque todo esto va orientado a una Canvas App, sino delegar. ¿En quién? Ya lo veremos, pero lo delegas. Y como he dicho, esto hace que la carga disminuya en front y por tanto puedas acceder a cualquier tipo de datos, aunque sea la volumetría muy alta. ¿Qué significa este meme? Que 4 más 4 no siempre es 8. Pues lo veremos en un ejemplo. Nosotros podemos tener 40.000 registros y decirle que quiero filtrar por el nombre o quiero que me digas cuántos registros tienes.
Si lo hacemos sin delegación, aunque tengas 40.000 registros y nosotros no hemos hecho nada en la aplicación, nos va a decir que la aplicación tiene 500 registros. Si vamos, configuramos y cambiamos el límite, nos va a decir que esa aplicación tiene 2.000 registros, pero no tiene 40.000. Por eso este meme de que 4 más 4 no siempre es 8. Quiere decir que estoy intuyendo que estoy viendo todos los registros, pero solo estoy viendo 2.000. Es más, si la aplicación no está delegada y tú solo estás viendo 2.000 registros, no sabría si esa aplicación ese es el máximo o realmente hay un problema de delegación que vamos a solucionar. Como dije antes, la delegación tiene varias formas y varias fuentes para saber si tu fuente de datos es delegable. Por defecto, estas fuentes de datos que vemos aquí, el QR es un enlace directo a la configuración y a la documentación de Microsoft donde te explica qué fuentes son y con qué se puede delegar. Deja un poco abierto la última opción que ahora explicaré. Y es que por defecto se puede delegar con Dataverse, totalmente lógico, ¿vale? Pero básicamente porque estamos hablando de Canvas Apps, no tendría sentido que con Dataverse no se pudiese delegar. Con SharePoint también, siendo un producto de Microsoft y estando incluido en la suite. SQL Server, por supuesto. O Salesforce, aunque sea outside de Microsoft, pero también se puede, siendo una plataforma de gran volumetría, pues se intentó, porque al final lo que queremos es que el producto de Power Platform pueda ser redistribuido a un amplio mercado, incluyendo el mercado que no es propiedad de Microsoft. Y la apificación. Esta última parte, Microsoft la toca un poco de puntillas en la documentación. ¿Por qué? Porque se centra en sus productos, que son los 3 primeros. Pero apificación, ¿qué significa esto? Significa que nosotros, si tenemos una fuente de datos, por ejemplo, voy a poner una fuente de datos que no aparezca aquí. MySQL, por ejemplo. MySQL no aparece como fuente de data source disponible. Pero nosotros podemos crearnos, bien en .NET o bien en cualquier lenguaje, JavaScript, TypeScript, nos podemos crear una API que mientras usemos el patrón OData, podemos atacar esa API y esa API va a ser posible que delegue. Es decir, si nosotros usamos un API REST con un patrón OData, que es el lenguaje, por así de alguna manera, en la nomenclatura que tiene Canvas Apps delegando en comunicarse con su fuente de datos, podemos utilizar cualquier tipo de lenguaje. Y hoy en día, salvo que yo me confunda, que puede haber alguno, y me puedo confundir también, por supuesto, creo que cualquier tipo de lenguaje es capaz de llamar a un API REST, con lo cual, en teoría, la delegación bien hecha no tendría límites. ¿Vale? Sí, incluso también podemos usar una API que no sea OData, o sea, realmente cualquier API que te permita paginación y filtrado y te devuelva lo más importante para ver el total de registros, siempre el número total de registros que hay en base al filtro aplicado, que es lo que vamos a usar luego en la demo, te permitiría aplicar una delegación con esa fuente de datos. Vale, yo siempre recomiendo, aunque sí es verdad que es posible, recomiendo utilizar, igual que recomendamos utilizar buenas prácticas de API REST, es decir, llamar a los métodos como tienen, o bueno, aparezca la palabra get cuando ya sabes que es un método get, ¿vale? Los nombres en sí. Sí recomiendo el tema de OData, básicamente porque tú puedes montar esa API OData para este producto, pero si ya la tienes, puede ser utilizable por otros tipos de productos, que posiblemente también se puedan conectar al origen normal, como dice David, pero Sí. le damos un plus a la hora de montar. Queda más bonito y le damos un plus cuando montas un Swagger, por ejemplo, y se ve una API o data bien conectada y bien logueada, ¿vale? Bueno, estábamos hablando de entornos delegados y no delegados. Una vez que entremos en el entorno delegado, tenemos que saber que hay distintos tipos de funciones, que son las funciones delegadas y las no delegadas. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros cuando delegamos las funciones, es decir, cuando tenemos un origen delegado, nosotros podemos realizar funciones de filtro, de ordenación, agregada y modelado de datos dentro de las funciones delegadas en este caso. Es decir, filtrar, pedir una ordenación, un agregado y modelar distintos tipos o sea, modificar los distintos tipos de datos que nos vienen para intentar modelarlo de alguna manera. Pero, a su vez, también tienen
un tipo de datos que es o sea, un tipo de funciones que son las no delegables. ¿Qué pasa con las no delegables? Que podemos realizar mediante funciones, pero esas funciones no van a estar delegadas, en este caso, en nuestro delegamiento, valga la redundancia, es decir, las que son el sacar un número de filas tanto al principio como al final, si sacar la última fila, es decir, realmente si os fijáis, las que nos hacen movernos entre distintos puntos de nuestro amplio listado que tengamos, ¿vale? Las colecciones, el poder limpiar una colección, los agrupamientos, los desagrupamientos. Entonces, tenemos que ver que dentro de la delegación tenemos unos límites que tenemos que tener claro, que lo veremos perfectamente en la demo que vamos a ver en unos minutos, ¿vale? Quiero que quede claro esto, lo que es el concepto de delegación, pero dentro de la delegación podemos encontrarnos funciones. Luego veremos un roadmap donde hemos explicado todo cómo queda, ¿vale? Pero que tengáis claro que podemos usar delegación o no usar delegación. Si no usamos delegación, ahora veremos en los límites, tenemos 500 o 2000 registros, según hagamos la configuración. Por defecto, 500. Si delegamos, nos vamos a encontrar con funciones. Esas funciones pueden ser delegadas y no delegadas. Y como hemos visto las delegadas y hemos visto lo que no se puede hacer como delegada, que es este caso, lo que se hace como no delegada. ¿Le ponemos un límite? Sí, lo hemos estado comentando. Si os fijáis, el límite de los productos, en este caso solo he puesto los productos que son de origen Microsoft, ¿vale? Si utilizamos funciones delegadas, sabemos que al delegar los límites los límites, si está bien construido, no va a tener ningún tipo de problema. O sea, todo no es infinito en este mundo, pero no hay un límite como tal. Si delegamos, sabemos, como hemos comentado, que por defecto la configuración va a sacar 500 registros y si modificamos la configuración nos va a dejar modificar entre 0, por supuesto, porque también podemos bajar, aunque no tendría sentido, y hasta 2000. Es decir, tenemos un baremo por defecto de 500 y lo podemos ampliar hasta 2000. Aunque le pongamos 2500, no hemos hecho la prueba, sé que va a sacar 2000. Lo que no hemos probado lo miraremos o lo consultaré con David en la demo, que la estuvimos preparando ambos. Creo que por defecto ya como delegamos no nos fuimos a más de 2000, pero creo que aunque pongas más de 2000 no te va a sacar más. No sé si te fallará a la hora de guardar el setting o de lo guarde directamente trae 2000, ¿vale? Sí, Hay que trae tener en 2000 cuenta. y luego lo que veremos en la demo que demuestra el caso es, hay dos aplicaciones y veremos que en una de ellas, por mucho que busques, hay ciertos registros de la fuente de datos que no salen porque no están dentro de los 2000 primeros que se trae la aplicación. Y en la otra aplicación que utiliza una API, que ya veremos luego, ahí puedes buscar cualquier registro de la fuente de datos que tiene 40.000 registros. Vale. Como habíamos comentado antes, aunque ampliamos también a la API de tipo data, aunque mi recomendación es la siguiente, ahí tenemos un QR con unas buenas prácticas de cómo montar ese tipo de API. Cualquier origen que no admita delegación se puede montar como delegación utilizando una API, como hemos comentado. Exacto. Cualquier tipo de lenguaje, es decir, tenemos, como se ve aquí, un origen de datos, utilizamos OData, en este caso, middleware, por decirlo de alguna manera, no es mandatorio, es decir, podemos utilizar cualquier otra cosa siempre que de aquí podamos llegar aquí, ¿vale? Pero es una recomendación y tendríamos montado nuestro conector, que incluso después se le podría dar una vuelta a ver si ese conector se puede crear como un conector API, como un conector custom y utilizarlo directamente, no tener que llamar a una API por código, sino utilizarlo como un conector propio de Power Platform. Y también te da la posibilidad, aunque esto está más que remachacado, de crearte tu conector y poder subirlo a la tienda de Power Apps. Ahí ¿vale? la recomendación de Jorge está muy bien, la de OData. Lo único que queremos que sepáis que no es obligatoria esa parte. Si ya tenéis un origen de datos que no es OData y no tenéis capacidad de desarrollo o tiempo para poder desarrollar un middleware OData, podéis usarlo sin necesidad de implementar OData. Claro. Y luego lo del Custom Connector, ya termino, podéis usarlo, pero ahí requiere una licencia premium de Power Apps. Correcto. Y la solución sin Custom Connector, que es la que vamos a usar en la demo, es un poco más engorrosa, entre comillas, en el código, porque tienes que plantar la plantilla de XML dentro, pero te permite usar una licencia de Office 365 E3
y no necesitas licencia de Power Apps Premium. Perfecto. Básicamente era eso que ha comentado David. En otras palabras, lo que iba a comentar. Es decir, cuidado con el tiempo. Me refiero a que montar una OData está bien, pero eso, si vas muy pillado en el tiempo y necesitas el conector sea más rápido, pues no es necesario que lo tengas que montar, ¿vale? Aquí vamos a explicar el roadmap, como habíamos dicho, y en breve ya nos vamos a la demo, que es quizás lo que hemos venido a ver chicha, ¿vale? La delegación. Los pasos que tenemos que presentarnos cuando el cliente nos pide una Canvas App y le preguntamos, oye, ¿cuál va a ser tu fuente de datos como primer paso para saber si podemos hacerlo o no? Realmente vamos a poder hacerlo sea cual sea su fuente de datos, pero aquí tenemos que estimar si la fuente de datos es de Dataverse o SQL Server, por ejemplo, o SharePoint, en que los tiempos de implementación, los tiempos que vamos a decirle al cliente que vamos a tardar en hacerlo, van a aumentar o disminuir, ¿vale? En función del origen de datos, porque si tenemos que realizar una API o una API con OData, eso nos va a llevar a un proceso de desarrollo que no es lo mismo que adjuntar un conector y poder tener disponibilidad, ¿vale? Luego, si la fuente de datos no necesita delegar, no es necesario hacer ningún tipo de API, siempre que el cliente nos asegure, que no sería una buena práctica, pues yo por lo menos no lo aconsejaría, que el cliente, oye, es que yo solo voy a tener 200 clientes y no tengo en ningún sitio nada que me pase de 500. Ahora, hay que tener en cuenta que esto va a escalar y siempre la buena práctica que se le tiene que dar desde un departamento de Power Platform es que esto se revise. ¿Por qué? Porque el cliente te va a decir que ahora no, pero lo que no tiene que dejarle claro es que si lo quiere así, no es nuestra recomendación. Y si aún así lo quiere así, esto no es escalable cuando su volumen de negocio crezca. Es decir, va a tener que haber un desarrollo para poder este paso que no va a cumplir ahora, tener que dejarlo en condiciones. Segundo, revisar los límites, que viene ligado con este. Si los límites no son necesarios, pues lo podemos dejar, pero siempre no sería nuestra recomendación. Y ya por último, si aplicamos la delegación, ver qué funciones necesita, si son funciones que pueden ser delegables, si son funciones que no son delegables, y al final tendremos nuestro objetivo, que es una Canvas App donde se vean todos los usuarios, perdón, todos los registros de la fuente de datos que estamos atacando. Es decir, que no nos quedemos limitados por dicho proceso. ¿Vale? Yo creo que más o menos se entiende. No sé si, Fernando, en este momento hay algún tipo de pregunta, si no continuamos y le damos a Creo que la alguien ha demo. escrito algo, sí. A ver. Sí. Por ahí vi una pregunta. Dice, cuando delego tengo que tener, ¿qué? Cuando delego tener cuidado ya. con algo de seguridad. Vale, a ver, aquí en este caso, por ejemplo, si usamos un conector, cualquiera de las fuentes de datos que ha nombrado Jorge, que son de Microsoft o la de Salesforce, a la hora de tú conectarte a esa fuente de datos, lo hemos visto, por ejemplo, esta mañana cuando nos conectábamos a SharePoint con Gonzalo, ahora lo podemos ver también en la demo, tienes que loguearte, ¿vale? Tienes que tener una cuenta en la cual tengas permiso de loguearte en esa fuente de datos, ¿vale? Con lo cual ahí está implícita la seguridad, ¿vale? Las llamadas que se hacen entre tu aplicación Canvas y esa fuente de datos van autenticadas usando esas credenciales. En el caso de una API externa, pues en la propia llamada que haces a la API, tendrás que enviar el tipo de autenticación que tengas en la API, ¿vale? Eso ya es una cosa que también se delega, ¿no? A la API. Si lleva una autenticación OAuth, por ejemplo, pues tendrás que obtener un token y enviar la cabecera authorization con el bidder token, etcétera, ¿no? Depende un poco. Lo normal es lo que dices, que tengas que pasar por el Entra ID, antiguo Active y Azure Active, y crearte una aplicación que te registre con tu token, con tu ID, aplicación ID, y poder tirar de ahí. Pero como dice David, depende de la seguridad del conector, de cómo lo implemente. Lo normal sería que la seguridad fuese alta. También, por supuesto, a ver, siempre que nos encontremos desarrollando esto y vayamos a trabajar con una fuente de datos externa que no sea nuestra y que no desarrollemos nosotros, hay que tener en cuenta que si la fuente de datos no es segura, nosotros podemos atacarla a ella, pero tenemos que ser conscientes y levantar la mano y decir, oye, voy a atacar esta fuente de datos, pero esta fuente de datos no es segura, porque al final
Al final nosotros tenemos que ser responsables también, aparte de que la otra empresa lo sea, responsable de lo que estamos integrando hacia nuestro cliente, ¿vale? O sea, esa parte hay que intentar velar también por la seguridad en general de todo el aplicativo que reúne todo el conglomerado de lo que estamos haciendo, ¿vale? Exacto. Bueno, pues aquí creo Vale. que voy a cederle el tiempo a la pantalla, perdón, a David. ¿Has visto cuando voy a la playa, Fernando, cómo me crece el pelo y todo? Sí, te ves bien, te ves bien. Me veo bien, ¿verdad? Venga, le cedo la pantalla Vale, a David pues y vamos a la demo. vamos aquí a... Bueno, en primer lugar, en la demo vamos a partir de un origen de datos de SharePoint, como es el día del Saturday SharePoint Live. Y vamos a tener una lista de ciudades para variar. En este caso, tendremos pues el nombre de la ciudad, tendremos la latitud y la longitud, porque vamos a mostrar un mapa como extra nada más para que veáis un poco funcionamientos de Canvas. El país, en este caso, a diferencia de la demo de esta mañana con Gonzalo, aquí está en plano, no tenemos otra entidad relacionada, ¿vale? Vamos a trabajar a simplificar esta parte porque lo que nos interesa es ver el problema de delegación que tenemos. Y luego tenemos estos datos de ISO que no vamos a usar, pero que, bueno, son los códigos de ISO de 2 y 3 letras de los países, ¿vale? Nos vamos a centrar lo que es en el nombre de la ciudad, en la latitud y longitud, el país, y si no me equivoco, había una población, ¿vale? El número este también lo vamos a sacar por allí, ¿vale? Aquí sin más, pues bueno, comentaros que todo esto que estamos usando, todas estas pestañas que veis, recordaros que lo vimos al principio, después podemos ponerlo otra vez por si alguien entró más tarde. Esto está creado dentro de un tenant de desarrollador, ¿vale? Que todos vosotros lo podéis crear de forma gratuita, no cuesta ningún dinero y podéis practicar con todo lo que estamos haciendo en el día de hoy. Como curiosidad, y si queréis anotar, esto es una forma de contar, porque curiosamente aquí en SharePoint no hay una forma muy clara de contar los registros de una lista. Cuando tiene muchos, ¿vale? Puedes ir haciendo scroll aquí, cargando más elementos, pero claro, esta lista tiene más de 40.000 elementos, con lo cual no llegaríamos nunca al final. Hay formas como, por ejemplo, esta llamada, ¿vale? Pasándole, como veis, el nombre de la lista aquí y vemos que tiene 41.001 elementos, ¿vale? Como comentaba Jorge antes, pues la Canvas App por defecto, cuando tiene un origen de datos que tiene problemas en ciertos métodos con la delegación, pues el máximo que te permite modificando la setting es de 2000, ¿vale? Entonces ya veremos ahora cómo vamos a tener problemas con la primera versión de la Canvas a la hora de acceder a todos los elementos, ¿vale? Y sin más vamos a ver esa Canvas, ¿vale? Que sería esta de aquí. Vale. Tenemos una Canvas normalita, tenemos una colección por defecto de Canvas App conectada a nuestro origen de datos, que aquí lo podemos ver, de World Cities SP, ¿vale? Y tenemos una colección que se conecta a ese origen de datos y que se vuelca, digamos, en esta Canvas App, ¿vale? Si vamos aquí a los ítems, vemos que parte de esta colección y esta colección podemos ver que se conecta. Aquí tenemos en la parte de on start, me parece. Vemos que la conexión se conecta al origen de datos de SharePoint, ¿vale? Entonces, vamos a ver dos puntos clave. Bueno, cuando selecciono una ciudad, se selecciona aquí, se pone el nombre de la ciudad seleccionada, ¿vale? Esta variable call selected city se selecciona, se rellena, ¿vale? Con la ciudad seleccionada. Concretamente, aquí vemos que en el onSelect de la colección filtramos la colección por la ciudad seleccionada
y establecemos ese valor en esta variable, ¿vale? Entonces la usamos aquí para mostrar el nombre de la ciudad y el país al que pertenece, el número de habitantes que tiene, ¿vale? Aquí le hemos aplicado un formato numérico y además este control de mapa pues está configurado para que la latitud y la longitud las coja desde los campos field 2 y field 3. En este caso hay que usar los nombres internos, no podemos usar lat long, sino hay que usar los nombres internos de las columnas de la lista, ¿vale? Ya lo he explicado esta mañana, pero vamos a ver por si alguien no estaba. Para ver los nombres internos, vamos a la lista, a la setting de la lista y la latitud, si accedemos al campo latitud, vemos que es el field 2 y la longitud es el field 3, ¿vale? Esto es una forma, seguramente hay más, pero es la que yo suelo usar para ver el nombre interno de, de un campo de la lista de SharePoint. Vale, a ver qué se me pasa aquí. Volvemos aquí. Y bueno, un punto clave aquí es este contador, ¿vale? En la otra versión de la Canvas, que no tiene el problema de delegación, también veremos este contador, ¿vale? Tiene dos partes. La primera parte directamente cuenta las filas que tiene la colección Cities, que si recordamos es la colección que gestiona o popula esta lista, ¿vale? Esta galería. Que si recordamos, dijimos antes que por defecto es 500, lo que pasa que David lo configuró para que el máximo fuese 2000. Aquí justamente en la setting de la aplicación, como comenta Jorge, esto viene por defecto a 500, lo hemos puesto a 2000, que es el máximo, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestra galería, a pesar de que tiene el origen de datos 41.001 elementos, solo es capaz de contarnos 2000. Ahora, en un momento la veremos en funcionamiento y veremos cómo hay un problema infiltrado. Hay ciertos registros que no van a salir, a pesar de que están en el origen de datos, ¿vale? Pero, ¿cómo contamos estos 41.000? Porque a mí me interesa que tengamos siempre el total de la lista, ¿vale? Por otro método, ¿vale? ¿Cómo lo hemos hecho en este caso? Utilizando un flujo de Power Automate que se llama Total Rows SP. A ver, un segundo. Total Rows SP creo que es la variable, si no me equivoco. Aquí podemos ver los flujos. Vale, este flujo se llama Count SharePoint List Items y esto se rellena en el onStart. Vale, aquí hacemos un set de la variable Total Rows SP. Al resultado, ejecutamos el flujo y el resultado, el flujo ahora lo vamos a analizar, devuelve una propiedad count con el total de elementos que tiene la lista, ¿vale? Y esto lo guardamos en el onStart de la aplicación. Esto es el código que se ejecuta cuando se carga la aplicación. Vale, si vamos a ver el flujo, count SharePoint list items, lo editamos y simplemente lo que hace es, esta cajita es para poder ser llamado desde una Canvas App, ¿vale? No recibimos ningún parámetro, aunque aquí podríamos pasarle parámetros si quisiéramos al flujo, ¿vale? Nos conectamos a SharePoint, nos conectamos directamente, hacemos una petición HTTP a SharePoint y usamos... Este caso, perdón, es el que comentábamos en las preguntas de que, si os fijáis, no le hemos pasado credenciales porque la está cogiendo del usuario con el que estamos conectando. Exacto. Entonces, aquí, como dice Jorge, creamos la conexión con el usuario y por tanto el flujo se ejecuta con esas credenciales, ¿vale? Así que está asegurado. Si yo con mi usuario no tuviera permiso de entrar a SharePoint, no podría ejecutar el flujo. Para obtener los resultados, utilizamos esta petición, pero desde un flujo, ¿vale? Y el resultado, devolvemos el valor que nos devuelve, ¿vale? Este value de aquí, lo devolvemos en, a ver,
lo devolvemos en la variable count, ¿vale? Que si recordamos es la que leemos aquí y asignamos a la variable. Por lo tanto, aquí estamos contando los elementos reales que tiene la aplicación o que tiene la lista de SharePoint realmente y no los 2000 que me está diciendo que tiene la colección. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a filtrar Madrid, por ejemplo, ¿vale? Clicamos, aquí cambia, ¿vale? Todo bien. Y hay un ejemplo, por ejemplo, hay una ciudad, se llama Rugua, ¿vale? Que es de Zimbabue, ¿vale? Aquí podemos ver Rugua, ¿vale? En la lista de SharePoint en Zimbabue. Vemos además, yo tengo... ¿Quién no ha estado en Ruga en Zimbabue? Hombre, vengo llegando de ahí. Yo tengo filtrado aquí Zimbabue, ¿vale? El país Zimbabue. Y vemos todas las ciudades que tiene Zimbabue, ¿vale? Tiene pues bastantes ciudades en este origen de datos. Sin embargo, si yo voy a la Canvas App, ya vemos que Rugua no aparece. Pero es más, si yo filtro aquí ya me está filtrando y solo me salen 3 ciudades de Zimbabue, con todas las que hay aquí. Vale, aquí estamos viendo claramente el problema de delegación, ¿vale? La Canvas App está intentando filtrar, pero ese filtrado no se hace en el origen de datos, porque no puede enviar la función de filtrado a SharePoint. Entonces, eso se llama delegación. Delegación es que la función de filtrado se envía al origen de datos y el origen de datos filtra y te devuelve una página de resultados, el total de resultados, y tú puedes paginar por el resto de resultados yéndolo a buscar al origen de datos de nuevo, con el mismo filtrado. En este caso no puede, con lo cual, ¿qué es lo que hace internamente? Se trae 2000 registros, que es lo que le hemos dicho antes que traiga, el máximo. No podemos decirle que traiga 40.000, porque imagínate, pues si tienes no caben en la memoria del navegador, por ejemplo, ¿vale? Se rompería la página, pondría en un estado de error. Entonces se trae 2000, filtra en esos 2000 casualmente de Zimbabue hay 3 y entonces muestra 3. Pero ya vemos que tenemos un problema pues bastante grande a la hora de que funcione bien nuestra aplicación. Vale, ¿qué podemos hacer para solucionarlo? Pues Jorge ha comentado varias formas de aplicar la delegación en distintos orígenes de datos. La que funciona para todo, diría yo, es la que vamos a usar, que es utilizar una API personalizada. En este caso, no es una API personalizada en sí, vamos a utilizar la API Graph de Microsoft, ¿vale? Como el servicio que estamos consultando es SharePoint, ¿vale? Pues la API Graph nos permite, entre otras cosas, consultar SharePoint. También podríamos usar la API de SharePoint propiamente, pero bueno, en este caso hemos decidido usar la API Graph, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene? Por ejemplo, la API Graph, al igual en este caso que la API de SharePoint, ya trae una seguridad implícita, no requiere que usemos licenciamiento adicional, ¿vale? Con el licenciamiento de Office 365 E3 es suficiente. Tiene implícita la seguridad porque estamos, digamos, logueados mediante Azure AD o Entra ID, como se llama ahora, en el mismo tenant, con el mismo usuario, ¿vale? Entonces, tenemos ya una serie de requisitos cumplidos y de seguridad aplicada por defecto, ¿vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en esta API? Es el formato de la petición, ¿vale? Aquí la API Graph permite consultar SharePoint y otros servicios, ¿vale? Dataverse, permite consultar tus datos de perfil de Azure AD o de Entra ID, ¿vale? Un montón de servicios, es como una API centralizada de Microsoft, ¿vale? En este caso, nosotros la vamos a usar para consultar una lista de SharePoint. Por lo tanto, lo primero es poner el tipo de petición es una post, el endpoint es este, ¿vale? No hay que variarlo, solo variamos o variaremos lo que es la petición, ¿vale? Dentro de la petición le decimos qué tipo de entidad estamos requiriendo. Estamos requiriendo una lista,
¿vale? Un ítem de lista, ¿vale? Entonces le vamos a pasar aquí list item, ¿vale? Esto es fijo y no cambia. ¿Qué tipo de petición le estamos haciendo? ¿Vale? En la query le estamos pasando que queremos consultar este path, ¿vale? Este path, si os dais cuenta, es el path de la lista, justamente hasta aquí. Le estamos diciendo que la API Graph, yo le estoy enviando la petición aquí, pero él internamente va a enviar una petición aquí. Va a actuar como un proxy, va a dirigir la petición a la lista. Le estamos diciendo además qué campos quiero que me devuelva. Y aquí vamos a hacer ahora una pequeña aclaración. Yo por defecto, cuando creo una lista en SharePoint, ¿vale? Y le pongo estos campos y yo intento hacer esta petición a la lista, solamente de aquí me va a traer estos dos campos. Y os preguntaréis por qué. Bueno, estos dos campos son campos por defecto, ¿vale? Son campos estándares de SharePoint y están en lo que se llama el índice de, o el crawling index, de SharePoint, ¿vale? Esto quiere decir que SharePoint ya tiene indexados esos campos en su motor de búsqueda. Por lo tanto, cuando tú consultas a través de API, te va a devolver esos campos. Cualquier campo nuevo que tú crees en una lista, por defecto, no va al motor de búsqueda de SharePoint. Sí que tú lo puedes ver aquí y puedes filtrar aquí, pero no puedes, por ejemplo, buscarlo aquí, en este buscador de arriba, y tampoco puedes buscarlo a través de la API. Y para eso, y aquí no vamos a entrar mucho en profundidad, pero solamente quiero nombrarlo, tenéis que agregarlo como Managed Properties, ¿vale? En este caso he filtrado una de las que tengo, ¿vale? Aquí veis que hay un campo que se llama latitud, ¿vale? Lat. Y aquí vemos cómo este campo es el field 2, además que lo hemos visto antes, está indexado con el nombre latitud, ¿vale? En la lista se llama lat, en la Managed Property, que es lo que forma parte del índice, se llama latitud y está mapeado al campo field 2, que si recordamos y vamos aquí, list settings, y nos vamos a lat es el field 2, ¿vale? Entonces, esto es un paso previo que hemos tenido que hacer Jorge y yo para que los datos de nuestra lista salgan en la API Graph en estos resultados, ¿vale? Entonces, le indicamos los campos que queremos que nos devuelva y esta parte es muy importante. Aquí es donde hacemos la paginación de resultados. La API Graph no nos va a devolver 40.000 resultados de golpe, porque sería una locura. Como máximo nos devuelve 500, que yo creo que es bastante grande, es demasiado, diría yo, para una página, ¿vale? Pero una cosa buena que nos va a devolver, si lanzamos esto, que lo tenemos aquí abajo, es que vamos a ponerle que nos devuelva 10 o 5, para que no sea muy grande el scroll. Aquí abajo vamos a tener un campo que se llama total. Este campo, aunque él me ha devuelto 5 registros, que son los hits, yo siempre tengo este campo. Por lo tanto, sé cuántos registros tiene mi dataset, cuántos registros tiene mi origen de datos. Y por lo tanto, yo ahora, si os fijáis aquí, tenemos Nordvik como primer registro. Si yo ahora le digo from 5, dame 5, ¿vale? Le pongo un offset, pues ahora el primero es Nord, Segastrin. Y si le pongo desde el 500, pues ahora el primero es Pratania, ¿vale? Entonces vemos cómo vamos paginando. ¿Cómo podemos también aplicar un filtrado? ¿Vale? Por aquí Tener en cuenta, mira. mientras Sí. David pica el filtrado, que en algunas peticiones API Graph, Graph API de Microsoft, tener en cuenta de que hay algunas peticiones que por defecto te muestra al final de la página el enlace a la siguiente página. No es el caso de esto. O sea, que a la hora de que vayamos a iterar en una aplicación que estemos llamando esta API, hay que tener en cuenta que no, aunque sea el mismo API de desarrollo que estamos llamando, hay distintos métodos que se comportan de manera diferente, ¿vale? Lo tengáis en cuenta. Vale, y aquí podemos añadirle también un filtro
delante del path, podemos añadirle un filtro en lo cual va a filtrar por todos estos campos los que contengan Madrid, ¿vale? Entonces tenemos Madrid, tenemos otro Madrid de Colombia, tenemos Las Rosas de Madrid, tenemos Cobeña, que está en Madrid también, y en fin, tenemos estos resultados filtrados por el término de búsqueda, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver, ya para terminar, cómo aplicamos esto a nuestra Canvas, ¿vale? Tenemos una nueva Canvas con el mismo formato, ¿vale? Vamos a ver que no es la misma. Aquí tenemos dos campos de filtrado. Esta es la que tenía el problema de delegación, que lo vemos aquí, Delegation Warning. Y esta no tiene ningún problema, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Vamos a probarla. Aquí filtramos Madrid. Buscamos, nos van a salir las ciudades de Madrid, ¿vale? Pulsamos, se nos pulsa el mapa. Fijaos aquí como ahora tenemos 37 de 4.000, 41.001, ¿vale? Si yo quito los filtros, ahora sí tengo el total de elementos, ¿vale? Ahora yo sé que sin filtrar nada, tengo 41.000 registros en mi origen de datos, ¿vale? Mi aplicación no tiene ningún problema de delegación. Vamos a volver a poner ahora la aquella ciudad bonita de Zimbabue. Aquella ciudad de Zimbabue que se llamaba Rugua, que aquí no existe, pues aquí está. Mira dónde está. Aquí en Zimbabue, por aquí, cerquita. Entonces, ¿qué nos permite esto? Pues bueno, tener una aplicación mucho más robusta, creo que hasta incluso más rápida, no tiene problemas de delegación. Aquí puedes cambiar incluso, bueno, por supuesto puedes paginar, ¿vale? Yo aquí si no filtro nada y voy pasando de página, ¿vale? Pues aquí vamos cambiando, página 1, página 2, página 3, ¿vale? Y voy pasando por todos mis elementos hasta que llegue al final, ¿vale? Puedo cambiar el número de elementos por página y entonces me cambia esto y puedo tener 100 hasta 500, ¿vale? Es el límite de la Graph API. Yo creo que es demasiado, incluso. O sea, yo lo limitaría, aquí lo hemos puesto un poco porque podáis verlo, pero es demasiado para una página. Y por terminar ya los 5 minutos que nos faltan, vamos a ver un poco cómo está hecho por dentro, ¿no? Es decir, cómo hacemos esta petición. Vale, esta parte del mapa funciona igual, no vamos a volver a entrar. Aquí volvemos a contar, para no engañar, volvemos a contar los elementos con el flujo, ¿vale? Seguimos teniendo el flujo que cuenta los elementos, sigue estando en la parte del onStart, o creo que aquí lo puse en... Aquí está, sí, el total rows, ¿vale? Aquí he usado también, esto daría para otra aplicación, para otra charla. Esta es una parte nueva de fórmulas que permite crear funciones que se reusan a través de las Canvas. Yo he visto mucho código de Canvas que, digamos, si quieres usar una llamada en una pantalla y luego en otra, tienes que copiar y pegar y al final nos queda un código un poco reusable. Y más propenso a fallos, porque si luego quieres cambiar, imagínate que tienes esto en 3 puntos, quieres cambiar el filtrado y tienes que ir a los 3 puntos, te olvidas de uno, después ya la aplicación no funciona igual. En fin, esta parte de fórmulas que va en la app te permite crear código que no sea modificable, es código que no es mutable, es inmutable, pero te permite reusar estas funciones luego en otras partes, ¿vale? Entonces, volviendo al onStart, aquí como vemos, de la misma forma rellenamos la variable total rows, ¿vale? Para contar la parte de el total de la derecha, de la derecha, ¿vale? Y esta variable total results la sacamos en el en el fórmulas, ¿vale? En el fórmulas tenemos aquí debajo el total results. Que el total results, si os fijáis, sale del hit containers del campo total. Si recordamos esto, tenemos hit containers y dentro de hit containers tenemos el campo total, ¿vale? Entonces aquí esto os podemos pasar el código en nuestro GitHub
exportando esta canvas por si queréis verlo, ¿vale? Pero básicamente lo que estamos aquí es atravesando el JSON hacia adentro, set results, value, hit containers, value, total, ¿vale? O sea, estamos entrando a través del JSON hasta esta propiedad para contar los valores, el número que viene aquí, ¿vale? Y ese número lo estamos mostrando en el lado izquierdo, ¿vale? Con lo cual ahora sí, cuando no hay filtro, me muestra todos los elementos que tiene la lista, ¿vale? Y luego ya, ¿cómo se hace la petición? Bueno, pues en el botón buscar nos vamos al onSelect y el onSelect lo que hace es llamar a esto. Aquí es donde está la magia, es decir, Office 365 Groups, HTTP Request, nos permite hacer una llamada mediante este objeto, el cual no requiere una licencia premium, ¿vale? No requiere una Power App Premium como licencia. Nos vale con la de Office 365, porque estamos usando su conector. Entonces, no podemos aquí atacar a cualquier API, pero sí a la API Graph, ¿vale? El formato, bueno, la bar graph URL es la que hemos visto antes, es esta URL de aquí, que la tenemos guardada en una variable, aquí en app fórmulas, ¿vale? La tenemos aquí. Y luego el otro punto que le pasamos es el fx base64 file. Vale, aquí hay que hacer un pequeño truquito para que podamos enviar los datos, ¿vale? Simplemente tenemos una variable en la que montamos el JSON, dados cuenta de la forma de escapar las comillas poniendo dobles comillas, ¿vale? En el JSON tenemos ciertas variables, ¿vale? Aquí estamos capturando el valor de este campo de texto, ¿vale? TXTCity. Aquí estamos capturando el valor de aquí abajo, fíjate cómo se selecciona esto. Y también estamos capturando el valor, bueno, aquí miramos qué página es la actual y lo multiplicamos por el número de elementos por página para calcular el offset en el que tenemos que mover, digamos, el principio del grupo de registros que queremos devolver. Es un sistema de paginación normal. Si habéis usado Entity Framework, pues es como el take y el skip. O si habéis usado SQL Server, pues es como el fetch rows que hay ahora para paginar, ¿vale? Este JSON simplemente tenemos que convertirlo en base64. Bueno, en todos los lenguajes de programación hay una función de conversión, aquí no la hay todavía, y por lo tanto hay que hacer un string que realmente es, todo este código es un conversor a base64, que por supuesto no lo he hecho yo, esto está en internet, pero hay que meterlo aquí porque de momento el lenguaje de PowerFX no tiene una función que convierta a base64 un string, ¿vale? Pero bueno, se pone aquí y no tiene mucho más, ¿vale? Al final lo que hacemos es, esta variable, como digo, es la que se usa para enviar la petición que veíamos aquí. Y el resultado se guarda en esta variable, setResults. Y esta variable, si volvemos aquí abajo, luego se utiliza para calcular el total de resultados, leer ese total de resultados, obtener el primer resultado y obtener el número de páginas, calcular ese número de páginas, que al final es el total de resultados entre el número de ítems por página, ¿vale? Simplemente es un sistema de paginación normal, ¿vale? Y bueno, lo demás aquí, para terminar ya, el origen de datos, la propiedad items de la colección esta, de la galería, perdón, también va en función del setResult, que es la variable en la que llegan los resultados. En este caso montamos la propiedad hits, que es justamente esta parte de aquí, que es un array de los objetos que tienen los resultados, ¿vale? Y con esto, pues,
No hay mucho más que explicar. Es la forma que hemos mostrado para evitar la delegación en nuestras aplicaciones. Bueno, no sé si habrá algún tipo de preguntas. Fernando, a ver si las veo Perfecto. por aquí. Dice, considerando la evolución constante del Graph API y sus nuevas funcionalidades, ¿cómo sugiere adaptarse a los cambios de la API de manera efectiva en el contexto de la delegación en SharePoint? Además, ¿cree que estas actualizaciones afecten significativamente la implementación y la seguridad de las soluciones basadas en Graph API? No debería, ¿Cómo se la llama? Graph API, entre comillas, no debería tener problemas porque va versionada y te van avisando del tiempo de que tiene que cambiar la versión. En teoría, si sacan algún cambio que sea contraproducente a lo que ya tienes, lo van a meter en una versión nueva. Eso por una parte. Y la parte del conector entiendo que es lo mismo, David, ¿no? Sí, Debería. es decir, si os fijáis en la URL que mostrábamos, tenemos la V1, ¿vale? Lo lógico es que cuando saquen nuevas versiones que tengan breaking change, esa V1 pase a ser una V2. Por lo tanto, o una V.1.1. Entonces, si tú en tu código tienes la V1, pues lo que tendrías que hacer es probar en desarrollo la V2 o la V1.2 o la versión nueva que sea, comprobar que te funciona y cambiar lo que necesites para asegurar que te funciona. De hecho, para eso se usa el versionado, es decir, que tu código o tu aplicación no se tiene por qué romper hasta que tú actualices a la nueva versión, ¿vale? Y Evidentemente importante, te darán un claro. tiempo prudencial. Exacto, eso es importante porque nos ha pasado con algunos clientes de que, ojo, Microsoft levanta la mano y te dice, vale, esto está deprecado y dejará de tener funcionamiento el 2026. Y te llega el 2026 y el cliente sigue utilizando la misma versión. O sea, avisado está con tiempo, pero claro, Exacto. tampoco podemos obligarlo. Pero que sepas Exacto. que en principio no te va a dejar tirado. Eso es.